Hola, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos en este tercer día de nuestra capacitación más allá de las aulas. Ya llegamos casi al final de este recorrido de 3 días, donde hemos visto diferentes necesidades por las que atraviesan nuestros ministerios infantiles y seguramente tú en los 2 días anteriores te has sentido identificado, identificada con algunas de estas necesidades. Recordemos que cada ministerio está pasando su propio proceso, están viviendo sus tiempos según la voluntad perfecta de nuestro Señor. Sin embargo, todos al final tenemos necesidades, ya sea en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte de nuestro equipo. Y hoy vamos a hablar nuevamente de esas necesidades y hoy vamos a hablar acerca del tercer grupo de necesidades básicas de un ministerio, que son las necesidades que impulsan la transformación. ¿Cuáles son esas necesidades que debemos cubrir para que nuestro ministerio dé un fruto agradable delante del Señor y que sea de bendición para la iglesia, pero sobre todo para la vida y la familia de los niños? Así que hoy vamos a hablar nuevamente de estas necesidades importantes y hoy desde una perspectiva de transformación. Pero antes de eso vamos a orar, así que me gustaría que por favor me acompañaran en esta oración para poder poner este tiempo de aprendizaje en las manos del Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, por llegar a este tercer día, Señor, de capacitación donde hemos podido hablar acerca de las diferentes necesidades que hay, Señor, en tu pueblo, Señor, en tu iglesia, Señor, principalmente en la parte de los ministerios infantiles. Agradecemos tu infinita misericordia y tu gracia, Señor, porque siempre nos das los recursos para aprender, para mejorar y poder servirte de mejor manera. Bendigo a cada uno de los maestros que están aquí, Señor, que nos están viendo, Señor, en tiempo real o quienes están viendo en diferido, Señor, la grabación de esta capacitación. Bendíceles, Señor, tú conoces el esfuerzo que están haciendo para apartar este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar de tres puntos clave. Y para ello es importante considerar que un ministerio infantil no se mide solo por lo que enseña, sino por cómo se prepara para transformar el mañana. No podemos quedarnos estancados en lo que está pasando el día de hoy. No podemos quedarnos estancados en la lección que vamos a dar este domingo sin ver más allá, sin ir a una dirección específica, tener un propósito, un objetivo bien definido, porque esto de alguna forma nos limita y limita la capacidad de nuestros ministerios, la capacidad de nuestros voluntarios. Pero si tenemos una mirada que va más allá, que va hacia el mañana, en el nombre de Jesús, lo vamos a lograr. Así que esto nos lleva a hablar de nuestra primera necesidad, la necesidad número 7. Hoy vamos a hablar acerca de estrategias para captar la atención de los niños. La atención es una moneda de cambio que se ha convertido en algo muy cotizado en los últimos años. Todo el mundo pelea por nuestra atención, los medios de comunicación, las redes sociales, la televisión, la radio, quienes todavía escuchan radio, ¿verdad? El streaming, las plataformas digitales. Y nosotros como maestros también estamos implicados en esa competencia, aunque no querramos que sea así. Estamos implicados en esa competencia por la atención de los niños en este caso. Y recordemos que conforme van transcurriendo las generaciones, el margen atencional se hace cada vez más pequeño. Yo puedo verlo con muchos niños que están viendo pantallas y su margen de atención es básicamente de un segundo. Están viendo videos, shorts que se han hecho muy conocidos últimamente, ¿verdad? Los shorts de YouTube. Y es impresionante ver cómo los niños le dan un segundo a ese short. Si en ese segundo no los engancha, pasan al siguiente. Y pasan al siguiente y van haciendo scroll, van subiendo. Y eso nos dice realmente cómo nosotros como maestros tenemos de alguna forma esas limitaciones ahora que están aparentemente en nuestra contra, pero si sabemos manejarlas de la manera correcta, nosotros podemos tener clases mucho más exitosas. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. Nos dice la Biblia en Nehemías 8:8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. La Biblia nos da un tip muy revelador y que muchos medios están aplicando. Ser claros, ser breves
y buscar la comprensión, ¿verdad? Muchos contenidos que vemos en redes sociales, mucho contenido de lo que vemos ahora en televisión, es contenido breve, formatos muy cortos. Mientras que a veces en nuestras iglesias nos estancamos en clases muy largas, repetitivas, explicaciones que llevan mucho tiempo y entonces los niños empiezan a abrumar porque aunque estén haciendo su mejor esfuerzo, no están acostumbrados a mantener la atención por tanto tiempo. Y es importante tomar en cuenta que a nuestras iglesias llegan niños altamente visuales, niños que están acostumbrados a ver pantallas, a ver imágenes, y de pronto si llegamos solamente con una hojita, llegamos solamente con nuestra voz, aunque podamos hacerlo de la forma más dinámica posible, para ellos puede ser muy difícil porque necesitan apoyarse en un elemento visual. También llegan niños inquietos, niños con poca tolerancia a explicaciones largas, y al final todo esto pues nos da como consecuencia conductas desafiantes, niños que se desconectan emocionalmente, cambios abruptos en su comportamiento porque hay un momento en el que se desbordan y ya no pueden retener más la atención, como les digo, hacen su mejor esfuerzo, pero definitivamente su cerebro no está acostumbrado a prestar atención tanto tiempo. Y entonces se desbordan y empiezan a molestar, a correr, a hablar, a platicar con el compañero de la par. O vienen las conductas desafiantes, cuando definitivamente ya no encuentran sentido a lo que están escuchando, no encuentran algo llamativo, pueden tener comportamientos eh, no precisamente negativos, pero sí pueden ser comportamientos rebeldes, distraer a los demás y ese tipo de situaciones que definitivamente queremos evitar para que todos puedan recibir la clase de una manera correcta y de una manera que de verdad llegue al corazón. ¿Cuál es la solución en este caso? Hay posibles soluciones y estamos aquí para justamente para hablar acerca de ello. Primero es tomar en cuenta que nuestras historias deben ser cortas y visuales. Esto no quiere decir que voy a limitar el tiempo de la palabra del Señor porque voy corriendo, algo así. No, estamos hablando de ser estratégicos, de poder contar la historia y contar las partes que son clave y llevarlo al contexto de los niños. Hablamos acerca de que el material debe ser contextualizado para los niños en nuestra primera sesión y esto es parte de ello, hacer que la historia sea corta, que sea visual, que haya una imagen que apoye y no para esto vamos a necesitar tener 20, 30 visuales, tener una, dos visuales puede ser más que suficiente para que los niños tengan una idea clave de acerca de la historia. Transiciones cada 5 o 7 minutos. Estamos hablando de tener varias actividades durante la jornada de enseñanza para que tengamos un margen de atención mucho más amplio, ¿verdad? Y tener actividades más variadas. También las preguntas abiertas. A los niños les gusta platicar, les gusta contar sus historias, sus vivencias y esto es también parte de que ellos se sientan integrados a la lección, que se sientan como si estuvieran ellos también viviendo lo que está sucediendo dentro de la lección. Eso es importantísimo porque ellos se sienten parte de lo que está sucediendo y también es necesario integrar actividades que involucren el movimiento y la creatividad. Eso es necesario, no podemos pretender tener a los niños sentados una hora escuchándonos o una hora haciendo la misma actividad, media hora pintando. Es necesario también que haya movimiento. Los niños necesitan moverse, los niños son activos, tienen mucha energía y necesitan estar en movimiento. Si el espacio no nos lo permite, pues podemos, en el mismo salón donde reciben la clase, ahí mismo pueden jugar, hacer su dinámica, hacer diferentes actividades, rompehielos. No es necesario tener un espacio muy amplio como lo hablábamos ayer, sino que es cuestión de estrategia. Pero es importantísimo y es urgente porque la atención de nuestros niños está siendo vulnerada, está siendo atacada por otros medios, por otros contenidos. Y siendo realistas, estamos muy poco tiempo con los niños, por lo que el tiempo que tenemos con ellos debemos aprovecharlo de la mejor manera para sembrar la palabra del Señor en sus corazones. El siguiente punto que vamos a tratar en esta jornada es el uso de la tecnología, el uso sano y equilibrado de estos medios tecnológicos. Muchos sostienen que el uso de la tecnología es una herramienta muy
eficiente, muy eficaz, que puede ser de mucha utilidad en nuestros ministerios, otros que no, que es una herramienta que más bien sirve para tergiversar la palabra, que sirve solo para entretener. Y lo cierto es que es necesario el equilibrio. Así que vamos a ver lo que nos dice la Biblia primeramente. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Y este versículo nos habla acerca de que hay muchas cosas, y no estamos hablando solo de tecnología, sino de que hay muchas herramientas que podemos utilizar, pero debemos evaluar realmente qué tan beneficiosas pueden ser para nuestra vida. Quizá el problema no está en sí en esa herramienta que vamos a utilizar, sino en el uso que le vamos a dar. Y esto se aplica justamente al uso de los medios tecnológicos. Entonces, ¿cuál es el gran problema en este caso? Ambos extremos pueden llevarnos a diferentes problemas. Primero tenemos maestros que abusan de las pantallas, que para todo ponen un video, que solamente el tiempo de la clase se basa solamente en ver videos, en ver imágenes y no hay una explicación que nazca del corazón del maestro. Y también está el extremo donde los maestros rechazan totalmente el uso de la tecnología. Entonces recibimos niños que están sobreestimulados por pantallas y los llevamos a un contexto donde no hay ni una sola pantalla y los sacamos de ese contexto en el que viven todos los días y de alguna forma ellos también se sienten abrumados. Entonces ambos extremos pueden ser muy perjudiciales. ¿Cuáles son las consecuencias? En el caso de quienes usan mucho las pantallas o abusan de ellas, tenemos niños sobreestimulados. Vienen de ver un gran tiempo pantallas en su casa y en la iglesia nuevamente se sientan a ver una pantalla. Entonces no hay movimiento, no hay ejercicio, no hay creatividad, sino que simple y sencillamente su cerebro está recibiendo información en un estado pasivo y entonces estos niños resultan ser sobreestimulados. Luego tenemos a los maestros que son dependientes de los videos. Es una forma de disfrazar esa falta de preparación el utilizar solamente videos. No quiero decir que usar videos sea malo, al contrario, es un recurso visual bastante poderoso, bastante útil, que puede ser muy llamativo para los niños, pero en un uso moderado, en un uso equilibrado. Y por el contrario, si tenemos maestros que rechazan el uso de las pantallas o de la tecnología en general, tenemos clases donde no hay interacción, donde solo es escuchar, escuchar al maestro, pero no hay una parte donde el niño pueda sentirse identificado con algún contenido que realmente llame su atención. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Número uno, usar tecnología al inicio solo para captar el interés. Algo que me ha funcionado a nivel personal es, por ejemplo, cuando están entrando los niños, tener en la pantalla alguna alabanza, un video. En YouTube hay muchos videos de alabanzas, de coreografías, o tener alguna imagen para darles la bienvenida. Entran los niños y ven en la pantalla que dice bienvenidos y de alguna forma se sienten como en un ambiente más natural. También para la lección, no solamente podemos utilizarla al inicio, también podemos utilizarla hasta el final. También es una estrategia que me ha funcionado, donde reciben la lección, vamos narrando la historia bíblica, usamos visuales, pero cerramos con un resumen en video de lo que estamos hablando. También integrar actividades no digitales. Esto es importante para mantener el equilibrio. Bueno, ya vimos un video. ¿Qué tal si ahora en vez de ver, escuchamos una alabanza, ¿verdad? Mientras estamos trabajando la manualidad, una alabanza que esté relacionada al tema de la lección. Eso también puede ser muy beneficioso. Supervisar el contenido y la duración. No hay nada peor que poner un video que no vimos antes y luego darnos cuenta que de pronto tenía algún dato incorrecto, que de pronto hay una expresión que no era la correcta. Esto es importante, evaluarlo. Y también la duración, poner el video y no darnos cuenta que tardaba 30 minutos. Entonces lo tenemos que cortar a la mitad y el mensaje nunca llegó porque el video se quedó a medias. Eso es algo que debemos evitar a toda costa. Continuamos con la necesidad número 9, la comunicación efectiva con los padres. Esto es una realidad que vivimos muchos ministerios
ese divorcio, por usar una palabra, esa separación que hay entre el ministerio infantil y los padres, porque no se ha entablado correctamente esa comunicación. Esa parte siempre resulta ser muy difícil porque para que exista esa relación debe haber interés de ambas partes. Y muchas veces existe el interés del lado de los maestros, sin embargo, del lado de los padres no. Y tal vez no porque no quieran o no les interese como tal, sino porque desconocen o temen relacionarse o involucrarse con lo que se está haciendo dentro del ministerio. Y es ahí donde nosotros, como maestros, debemos mostrar esa apertura. Y nuevamente vamos a ver lo que nos dice la palabra al respecto. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás con ellos, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Para el Señor es muy importante el seguimiento de la palabra de parte de los padres hacia sus hijos. Y nosotros como maestros debemos impulsar ese seguimiento, esa enseñanza. Es por eso que la relación del ministerio infantil con los padres de la congregación es más que importante, es urgente, porque tenemos muy poco tiempo a los niños en la clase y los padres también no siempre están presentes porque algunos trabajan, algunos tienen actividades durante el día o simplemente los niños se van al colegio, entonces pasan mediodía en el colegio, en la escuela y la otra mitad del día con sus padres. Ahora bien, ese tiempo es estratégico y es importante para darle seguimiento a las verdades de la palabra de Dios, porque en un escenario ideal, los niños se llevan ese contenido el día domingo, pero los padres tienen el resto de la semana para ir recalcando y reforzando, ampliando ese contenido y ese tema. Esto lastimosamente no sucede porque esa relación entre el ministerio y los padres está fracturada. Entonces, el gran problema es que los padres no saben qué es lo que se está enseñando en las aulas y por lo tanto no tienen idea de cómo poder apoyar a los niños. Es más un problema de comunicación, más que de intención o de voluntad, es un problema que nace en la falta de comunicación. ¿Qué nos trae esto como consecuencias? Primero, la falta de refuerzo en casa. Al no saber de qué se habló en la clase y que hay muchos niños que son muy reservados o por su manera de ser, se les pregunta, ¿qué aprendiste hoy? Algunos dicen nada, aunque hayan hecho muchas actividades y aunque se hayan aprendido el versículo, algunos simplemente lo resumen como nada, o simplemente hablamos acerca de esta historia, la historia del buen pastor. Dicen algo muy sencillo, y no es porque nuestra labor no haya funcionado o no haya cumplido su cometido, sino porque simplemente los niños son de pocas palabras o no quieren dar explicaciones tan grandes, tan largas. Entonces los padres se ven limitados por eso. Ah, bueno, entonces qué bien, qué bonita historia y listo. Pasemos al siguiente tema. Otra consecuencia es la desconexión entre la iglesia y la familia, porque al final las situaciones que está viviendo la familia parecieran estar aisladas de las verdades bíblicas que se enseñan en la iglesia. Y eso es un problema muy grande porque ya trae consecuencias no solo a corto plazo, sino que a largo plazo, a futuro. Niños confundidos o sin seguimiento. De pronto los niños están recibiendo su lección, aprendiendo que mentir es malo, que es incorrecto, que no le agrada a Dios, pero en la casa ven un ejemplo totalmente diferente. Entonces ven que alguno de sus padres está mintiendo o está escondiendo alguna situación, entonces los niños entran en conflicto. Pero si los padres están conscientes de que los niños están aprendiendo esas verdades, ellos también se van a ver involucrados en el cumplimiento de esas verdades bíblicas. Por lo tanto, el refuerzo es mucho mayor. ¿Cómo solucionamos este tema? Primero es hacer mini reportes semanales. Qué ideal sería tener un grupo de WhatsApp donde los padres de la congregación estén integrados y poder hacerles saber cuál es el tema de la lección, el versículo que se está memorizando, para que ellos puedan reforzarlo en casa, ¿verdad? Compartirles el contenido de la lección para que ellos puedan también leerla con los niños e irles preguntando, irles contando, leyendo la Biblia, abriendo más esa comunicación acerca de la clase.
Las conversaciones breves al finalizar la clase, una retroalimentación nunca está de más. Pues en un mundo ideal, lo ideal es que el padre pregunte, la madre pregunte por su hijo, cómo va, cómo está respondiendo, pero a veces eso no sucede. Entonces, como maestros, podemos entablar esa comunicación, iniciar, pedirle al hermano, a la hermana, si nos da 2 minutos nada más para poder conversar con ellos. Y recomendaciones para reforzar el versículo bíblico. Muchos padres no lo hacen porque no saben cómo hacerlo, no tienen idea. Y aunque ahora tenemos muchos medios tecnológicos para indagar cómo poder reforzar a los niños en cualquier aprendizaje, lo cierto es que los padres a veces confían más en lo que les dice el maestro. Entonces es importante que nosotros podamos, y por qué no, establecer eventos donde podamos dar inducción a los padres para que puedan mejorar esa relación con los hijos o mostrarles el contenido de nuestras lecciones para que ellos sepan de qué se está hablando y cómo pueden apoyar. Eso es algo que va a resultar muy beneficioso y va a ser de mucha bendición para nuestros ministerios. Continuamos con la necesidad número 10 y la última de este recorrido de 3 días. La planeación y la evaluación del programa. Es importantísimo que podamos tener una buena planificación, pero no solamente que planifiquemos, sino que evaluemos lo que estamos haciendo dentro del ministerio. No podemos saber dónde hay puntos de mejora si no evaluamos lo que estamos haciendo. Y muchos ministerios funcionan de esa manera, funcionan viviendo el día a día sin mirar atrás y ver lo que se hizo bien o lo que de pronto se hizo mal o lo que se podía mejorar, se pudo haber hecho mejor, está bien, pero se pudo haber hecho de mejor manera. Y la dejé para el final porque estamos a las puertas de un nuevo año y este es el momento preciso, el momento justo para reflexionar y pensar qué sigue para el 2026, qué viene para el próximo año, qué actividades vamos a tener, qué enfoque le vamos a dar a la enseñanza, si va a ser evangelística, si queremos el crecimiento espiritual de los niños, o de pronto para cada grupo de edad vamos a tener un enfoque distinto, pero todo eso viene a raíz de la planificación, porque es ahí cuando el Señor también se manifiesta y pone en nuestro corazón esa creatividad, ese deseo. Y aunque nosotros podemos decir, yo me senté, yo empecé a escribir, a pensar, el Señor es el que nos inspira. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón delante de las manos del Señor, esa planificación se vuelve una herramienta muy poderosa. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de esto? Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Aquí nos da el Señor un ejemplo muy, muy sencillo. Alguien que va a hacer una construcción tiene que hacer un presupuesto. ¿Le va a alcanzar el dinero para hacer esta construcción o se va a quedar a medias? ¿Le alcanzan los materiales? ¿Le alcanza la mano de obra? ¿O simplemente va a ser algo que se va a quedar a la mitad y más bien va a resultar algo que pueda ser para vergüenza porque no se terminó? Y esto lo encontramos en Lucas 14:28 y es una verdad muy profunda. Y eso nos lleva a definir los problemas que están alrededor de la falta de planificación y de evaluación. Primero es la falta de continuidad. Cuando no planificamos, empezamos a hacer actividades a la deriva. Hoy estamos hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo y mañana estamos hablando de los héroes de la fe y entonces no hay un seguimiento o una consecuencia coherente en los temas, sino que vamos saltando de un lugar a otro y no hay una relación lógica en lo que estamos haciendo. Resultados débiles. Por supuesto que la palabra del Señor nunca regresa vacía y no está en nosotros el que cumpla, el que dé ese fruto. Sin embargo, el resultado podría ser mucho mejor si somos intencionales y más estratégicos en la enseñanza. Y por supuesto, también estamos hablando del estrés constante para el maestro. Pensar domingo a domingo, ¿qué voy a enseñar? Sacárselo de la manga, es una tarea muy difícil que se puede evitar si hay una planificación y saber, bueno, dentro de un mes me corresponde hablar de este tema. Tengo tiempo suficiente para poder buscar el tema, pero si el maestro está esperando a que el líder le diga, hoy vas a hablar acerca de esto, hoy vas a hablar acerca de este tema y se lo dice una semana antes,
se genera ese estrés y entonces hablamos del tema del desgaste, hablamos acerca del tema del agotamiento, como ya lo vimos en las sesiones anteriores, y eso es lo que queremos evitar justamente. ¿Y cuál es la solución a este tema? Primero, considerar un plan anual dividido en bloques. No todo el año podemos hablar del mismo tema, eso es obvio, ¿verdad? Podría resultar muy repetitivo para los niños, pero dividirnos en bloques, que un bloque vaya en consecuencia con el otro. Y eso nos puede ayudar mucho a mantener el interés de los niños también y también el orden para los maestros. Metas trimestrales. Bueno, ¿cuál es la meta por estos primeros 3 meses? ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos de pronto mejorar el conocimiento bíblico de los niños o queremos fortalecerlos espiritualmente? O, ¿por qué no? De pronto incrementar la cantidad de niños a través de actividades evangelísticas. Todos esos propósitos son válidos, pero se tienen que planificar y se tienen que pensar, porque si no los tenemos definidos, no sabemos hacia dónde vamos a ir. Evaluación mensual del avance. Podemos medirlo desde varias perspectivas. Si los niños están aprendiendo, hacerlo a través de una forma verbal, cada maestro ir preguntando qué aprendiste en la lección anterior, qué te llevas de esta nueva lección, o medirlo también de alguna manera en la asistencia, realmente a cuántos niños están interesados en venir, podemos mejorar algo para que ellos se sientan más atraídos a venir aquí a recibir la clase. Y por supuesto, la revisión del comportamiento y aprendizaje de los niños. Una forma, una métrica de medición muy, muy efectiva es el comportamiento. Realmente los niños están aprendiendo las verdades bíblicas, están aprendiendo que mentir no es correcto, están aprendiendo que debo respetar y amar a mi prójimo, entonces ya no molesta tanto, presta atención en la clase, o simplemente en esas conversaciones casuales y espontáneas saber realmente qué piensan acerca de lo que están aprendiendo en el ministerio. Y algo que también puede funcionar como un indicador y que yo lo he visto es que a lo largo del tiempo, y con esto hablo quizá un poco más a mediano o largo plazo, es que esos niños que van creciendo con nosotros, en algún momento llegan y dicen, yo también quiero ser maestro, quiero integrarme al ministerio y pues yo crecí aquí, yo sé cómo se hace esto, de alguna forma van aprendiendo y vamos formando nuevos maestros. Esto es una métrica de medición también muy especial y creo que es un regalo del Señor porque nos hace saber que lo que hicimos vale la pena y que esos niños que recibieron esas clases hoy quieren compartir eso mismo con otros niños. Antes de finalizar, me gustaría dejar en sus corazones esta idea clave. Cuando el ministerio infantil se construye con visión, intención y amor, los niños no solo aprenden la palabra, la viven. Eso es lo que nosotros queremos. Que no solamente aprendan versículos por aprenderlos, que no solo se sepan muchas historias de la Biblia, sino que realmente la palabra de Dios viva en sus corazones, se manifiesta en lo que ellos son, en lo que ellos hacen, y que eso pueda impactar sus vidas, a su familia, cuando ellos crezcan puedan impactar su futuro y a su futura familia también, y así a las siguientes generaciones. Así que quiero felicitarlos por estar aquí, por culminar estos 3 días de capacitación. Yo sé que no ha sido fácil apartar este tiempo durante 3 días seguidos y hay muchos compromisos en la iglesia, en el trabajo, eh, hermanos que me han escrito diciendo, hermano Samuel, voy del trabajo, voy un poco tarde, me voy a conectar unos minutos después o puedo ver la grabación después. Yo sé que todos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y estoy seguro que el Señor está viendo esa disposición y para el año que viene vamos a tener un año con mucho más propósito, más intencional y por supuesto con resultados mucho más efectivos. Así que no me queda más que darles las gracias por ser parte de este recorrido de 3 días en esta capacitación más allá de las aulas. Realmente espero de todo corazón que en cada uno de estos días hayan podido llevarse algo que sea de edificación para sus vidas y para sus ministerios. Los invito a continuar en el grupo de WhatsApp, vamos a seguir la conversación por ahí. También vamos a tener un detalle muy especial para todos los que se integraron estos 3 días, así que los invito a no perderse
el contenido que viene en el grupo de WhatsApp. Seguimos conversando por ahí, que Dios les bendiga y desde ya les deseo unas felices fiestas de fin de año y los invito también a que puedan estar pendientes de futuras capacitaciones. Siempre estamos abriendo tiempos de capacitación eh, para que todos podamos seguir creciendo. Que el Señor les bendiga, les saluda hermano Samuel Gutiérrez y ha sido un gusto para mí compartir estos 3 días con ustedes. Un fuerte abrazo.